Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido descansar, que esta semana de parciales esté avanzando con total normalidad. Recuerden que si hay dudas, no desesperen, sino al contrario, a través de sus directores de curso puedan resolver absolutamente todas las dificultades que se presenten durante la, las evaluaciones. Espero también que les haya ido bien el día de ayer con la evaluación de ciencias sociales y que pues finalmente haya sido pues divertida en la medida que pudimos darnos cuenta que evidentemente hay como una comprensión de los temas eh, y también pues felicitarlos a ustedes por este gran esfuerzo que están haciendo, por este trabajo diario que ustedes están invirtiendo en cada una de sus asignaturas. Los felicito, de verdad, me siento muy contento de ser parte de este proceso totalmente nuevo para nosotros. Pues nada, continuemos con toda la energía. Hoy nos venimos con una sesión bastante interesante en nuestro curso de historia de grado octavo. Nos vamos entonces con nuestro curso de grado octavo. Yo voy a hacerme por aquí abajito. Correcto. Por aquí estoy bien. Listo, chicos. Entonces, allí vamos a encontrar nuestra sesión del día de hoy. Por favor, tomen apuntes pertinentes para que ustedes pues tengan la posibilidad de hacer preguntas en la sesión de la próxima semana, que es en Google Meet. Tenemos UTP número 17, fecha del 13 al 17 de julio, que es esta semana, y la meta de comprensión entonces va a ser comprender a los procesos, cómo los procesos revolucionarios, oigan, siempre me trago en ese pedazo, comprenderá cómo los procesos revolucionarios han impulsado profundas transformaciones sociopolíticas y cómo éstas han influido en el mundo actual. Hemos estado revisando bastantes revoluciones, independencias y demás, y el desempeño que estamos trabajando es comprende las condiciones estructurales que llevaron al desarrollo de los levantamientos políticos denominados revoluciones burguesas, que es los temas que nosotros hemos estado viendo. Hoy vamos a entrar en un tema muy interesante que es la revolución industrial. ¿Listo? Aquí para concatenar, para encadenar nuestro conocimiento tenemos unas consecuencias, ¿cierto?, de todas las revoluciones burguesas que hubo durante el siglo XIX. En esas consecuencias políticas nosotros pasamos de un estado de monarquía absoluta, un estado absolutista, a el liberalismo, toda esta corriente de pensamiento política, social y cultural que de alguna manera se implantó en Europa durante el siglo XIX después de todas las revoluciones burguesas. Tenemos también los nacimientos de nuevos estados. Vimos cómo Grecia, vimos como Bélgica y otros países se independizaban, ¿cierto?, para poder así llegar a tener un propio Estado y un propio modelo de gobierno, ¿cierto? Esas son como unas consecuencias, lo que pasó después de las revoluciones burguesas. Las consecuencias sociales, entonces la sociedad que era estamental se convirtió en una sociedad de clases, ¿cierto? Este pedazo es muy, muy importante, ¿listo? Porque la sociedad estamental es esta sociedad dividida entre privilegiados y no privilegiados. ¿Qué significa? Y si nosotros nos vamos pues a nuestra diapositiva, ¿qué significa? Que la sociedad privilegiada, ¿cierto?, de alguna manera era esa sociedad estamental. Los privilegiados, los nobles, los reyes, los militares, y los no privilegiados, campesinos, siervos y bueno, toda esta clase social, toda esta clase social que estaba durante el feudalismo. Pero entonces se cambió de la sociedad estamental y hubo un cambio hacia la sociedad de clases. Entonces ya la sociedad de clases nosotros la vamos a ver más profundamente en los movimientos obreros que surgen a partir de la revolución industrial, y es que la sociedad de clases es como eh, una organización en la cual el dinero o el capital, que es ahora el modelo económico del mundo,
cómo va a ser ese modelo económico y cómo va a tratar de establecerse como un gobierno, como un sistema que está en vía al liberalismo. ¿Listo? Y eso es muy importante. Hemos hablado del capitalismo un poco y también del liberalismo y también los nacionalismos, ¿no? Entonces relacionar esos tres elementos allí. Recordar esos tres elementos es supremamente importante para el análisis precisamente de este mapa conceptual. Tenemos entonces también unas consecuencias económicas. Del feudalismo pasamos al capitalismo, ¿cierto? Y el capitalismo lo hemos estudiado con autores como Adam Smith, David Ricardo y digamos que toda esta operación burguesa intelectual, ¿listo? Pronto estaremos viendo también cómo funciona de una manera un poco más tangible en la realidad, cómo funciona el capitalismo. Y pasamos de la propiedad comunal, que era el castillo, su fortaleza y la aldea, que era algo común, a la propiedad privada, al hecho de decir esto es mío y aquí nadie entra, ni siquiera el Estado, si no es con permiso, ¿vale? Y tenemos unas consecuencias jurídicas que es de los privilegiados a los derechos. Había una clase privilegiada que no respondía por absolutamente nada, pero ahora todos tenemos unos derechos, ¿cierto? Todos, sea ricos, pobres, medios, todos tenemos esos derechos. Y también hay una aparición de las constituciones. Y esto es supremamente importante porque las constituciones van a dar vía a los estados como hoy los conocemos nosotros. ¿Listo? Entonces tenemos allí precisamente esas consecuencias políticas, tenemos económicas, tenemos esas sociales y jurídicas, en la cual tenemos aquí la Constitución, los derechos, el dinero y la justicia, que es de hecho social. Bien, entonces vamos con acá a ver unas imágenes precisamente como de esa clase burguesa, ¿no? De esa clase ahora dominante, capitalista, que maneja dinero, que maneja los bancos, que maneja como todo el sistema económico en la sociedad europea. Los burgueses, los dueños de los medios de producción y también de las tierras, ¿cierto? Tenemos también aquí entonces el capitalismo, que nosotros lo hemos representado. Es muy difícil encontrar una imagen capitalista, o sea, ustedes colocan ilustraciones de capitalismo y todo generalmente es crítica hacia el capitalismo, pero es el sistema económico en el cual nosotros estamos, ¿cierto? Y todo esto gracias también a algo que lo impulsó, el sistema liberal y el sistema capitalista, la ideología liberal con el sistema económico capitalista se impulsó fuertemente gracias al desarrollo tecnológico que hubo en esta época. Y es gracias a este tipo de apellido Watt, ¿listo? De alguna manera, este señor lo que hace es transformar, ¿cierto? Todo ese sistema de industria a través de unos arreglos que él realizaba en las máquinas, ¿cierto? Allí tenemos un modelo entonces de precisamente de su trabajo, un modelo real que hoy todavía opera en Escocia, y es que James Watt fue la persona que va a ser el ícono de la revolución industrial. Este señor James Watt, entonces, nace en Greenock, en Escocia, el 19 de febrero de 1736, ¿cierto? Si se dan cuenta, en plenas revoluciones burguesas, y en 1768 hace el primer modelo, pero él lo que hace no es un modelo y crea de la nada, no, sino que él coge una máquina y lo que hace es disminuir el consumo de vapor y de combustible en esas máquinas, ¿vale? Entonces aquí tenemos a James Watt trabajando fuertemente, una ilustración que nos muestra en su taller cómo lo iba a hacer, sus elementos, sus herramientas. Pronto veremos una historia, les voy a dejar anexo un video acerca de la máquina de vapor de James Watt. Y también entonces tenemos que
a través de esa máquina, ese arreglo, ese método, él consigue un instrumento práctico en la cual puede mover maquinaria muy pesada y pesos gigantes, ¿cierto? Algo muy pesado con no tanta energía, con no tanto vapor, con no tanto carbón. Entonces, lo que hace es que al ser capaz de crear máquinas que trabajan muy fuerte, esas máquinas se pueden adaptar a la industria, ¿cierto? Y entonces las fábricas, en ese orden de ideas, lo que van a hacer es a empezar a utilizar las máquinas de vapor para la producción en masa. ¿Qué es la producción en masa? Producir muchos productos, ¿cierto? Como los vemos hoy. Y ese realmente fue el inicio de la revolución industrial, el hecho de que se incorporaran las máquinas en la producción de bienes y servicios, ¿cierto? Finalmente James Watt muere en agosto de 1819 en Hatfield Hall, cerca de Birmingham, a sus 84 años. Y James Watt, a través de su trabajo, pues la ciencia toma su nombre y le pone el vatio, ¿cierto? Que es una unidad de medida para la energía, ¿cierto? Sale de watts. Entonces, en inglés es como 18 watts. De pronto ustedes lo han escuchado a lo largo de su vida. Pero entonces aquí tenemos a James Watt, un personaje muy importante. Entonces, he aquí esa primera revolución industrial. Las personas no sabían qué estaba pasando, es decir, ellos no se imaginaban que estaban siendo personas que estaban viviendo el cambio de la revolución, ¿cierto? Una revolución que no se notó mucho, sino que poco a poco se fue implementando en las industrias. De hecho, para nuestra próxima sesión, dentro de 15 días, tendremos la oportunidad de ver unas películas que he seleccionado con ustedes. Las he visto de nuevo porque me gustan, para entender un poco en qué consiste precisamente la implementación de esas fábricas en la vida cotidiana de Europa, ¿cierto? Y es muy interesante porque vamos a ver también las condiciones en las cuales vivían los obreros de estas fábricas. Bien, aquí tenemos un mapa conceptual. Espero que los dos mapas conceptuales del día de hoy puedan tenerlos allí en su cuaderno anotado. Y es que la revolución industrial entonces se va a manejar de cuatro maneras. Una revolución tecnológica, agraria, revolución de los transportes y revolución demográfica. ¿Vale? Entonces tenemos en la revolución tecnológica precisamente esa máquina de vapor que se implementa en la minería, en la industria textil y en el hilario, que es como en el tejido, ¿cierto? Como en esa parte del tejido. Tenemos una revolución agraria, que es hacer mejoras técnicas en el campo. Entonces, aumenta la producción, ¿cierto? Porque hay una población en crecimiento y se necesita también producir alimentos en masa. Tenemos una revolución de los transportes que gracias a la máquina de vapor posteriormente se inventan dos medios de transporte que son el ferrocarril y el barco de vapor, que son transportes rápidos y mucho más baratos que los que se estaban utilizando en esa época gracias a esos descubrimientos y a esa revolución industrial. Y tenemos la revolución demográfica porque resulta que hay una baja mortalidad, es decir, ya no se va a morir tanta gente porque hay más alimentos, porque hay más trabajo, porque hay otras condiciones muy diferentes a las que se estaban viviendo anteriormente, antes del antiguo régimen, ¿cierto? Entonces, digamos que esas son algunas de las características de la revolución industrial. Tres revoluciones industriales en el campo tecnológico, en el campo agrario, en el campo de transporte y en el campo de la demografía, chicos. ¿Listo? Acá entonces vemos un poco como unas gráficas que nos ilustran cómo puede llegar a ser esto en la industria, ¿cierto? Cómo se aplica la máquina de vapor dentro de ese avance tecnológico. ¿Listo? Bien, chicos.
No siendo más esta información, espero que puedan tomar los apuntes pertinentes. Deben existir preguntas porque hay muchas preguntas y la idea es que ustedes tomen y hagan esos apuntes, esa información que no quedó tan clara, para que posteriormente nosotros podamos de alguna manera responderla. Dentro de 8 días nos vemos en Zoom, chicos. Un abrazo, cuídense, feliz tarde, felices evaluaciones. Chao, chao.